Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Mitad de la semana informativa, el día puente, la jornada bisagra ha llegado en este cafecito informativo. Sí, hoy es miércoles 11 de diciembre de 2024. Se acerca el final de este año también. Para muchos, lamentablemente, se acerca la despedida de este podcast. Voy a darme un sorbito en mitad de la semana informativa, un sorbito con muchas cuestiones que quiero comentarles, un sorbito lleno de energía, de trabajo informativo. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les comento que si se hiciera un mapa, un derrotero, una especie de guía para entender el suministro de combustible a los vehículos privados en Cuba, se tendría al final un resultado incomprensible para la mayoría de las personas sensatas del planeta. Se trata de algo tan rocambolesco, torcido y delirante que es muy difícil comprenderlo. Por ejemplo, si ayer se caminaba por el Servicentro ubicado en la céntrica avenida de los Presidentes, también conocida como calle G, en el Vedado La Habana, y próximo a la esquina con la calle 25, se notaría cierta crispación, cierta tensión en el aire, una acumulación de personas y vehículos alrededor de esta gasolinera, y el tema era que habían surtido de combustible después de más de 3 largos días en cola, en fila, bajo el sereno, el sol y la intemperie, a la espera de que llegara la dichosa gasolina. Bueno, finalmente llegó, pero no respiren aliviados todavía, porque resulta que en otros servicentros del Vedado no llegó el suministro. Entonces, los organizadores de estas colas, que empiezan virtualmente, son un puñado de funcionarios muy leales al régimen, y entonces decidieron que en ese servicentro de G y 25 se iban a abastecer también los que estaban en la cola de otras gasolineras, dígase Malecón y 23, dígase también el conocido como el Tángana, dígase 17 y el. Entonces hicieron un trenzado, uno de una gasolinera, otro de 25 y G, uno de aquel servicentro, otro de otro, así fueron intercalando en la cola con las únicas 2 bombas que en ese llamado también Cupet estaba funcionando. Señoras y señores, esto no hay quien lo entienda. Uno se pone a mirar el desgaste en el tiempo, la vida, la propia salud que se vive en esas largas filas, y entiende, lo único que puede entender es por qué el país no funciona. Un país donde llenar un tanque de combustible se convierte en un verdadero calvario por el que hay que esperar días y días, madrugadas incluidas, para poder repostar. Eso evidentemente colapsa todo, desde el comercio, la vida privada, la escena recreativa que prácticamente ya no existe para las familias cubanas porque no se pueden mover de un lado a otro, y por otro lado también esto afecta al turismo. El turista que quiere rentar un vehículo con un chofer cubano que le vaya explicando lo que ve por la ventanilla, bueno, ese tendrá que esperar a que el pobre conductor reposte gasolina. Y así los dramas se acumulan, y la propia cola se convierte en una especie de microcosmo donde hay de todo: el que pasa hambre porque la familia no le puede llevar comida, el que tiene los brazos insolados a pesar de que el sol de diciembre es un poco más benigno que en el verano, el que lleva allí junto a su hijo pequeño más de 3 días, el que tiene que orinar en una lata, en un pomo, porque no puede moverse del lugar. Los dramas humanos que se acumulan. Está claro que si uno mira esto y lo traspola a la realidad de todo el país, donde está pasando exactamente lo mismo, porque a todas estas los servicentros del Vedado en La Habana son privilegiados. Imagínense qué puede pasar en Piedrecitas, Camagüey, imagínense qué está pasando en las ciudades de provincia, imagínense qué pasa en Guantánamo, qué pasa en la apagada Pinar del Río. Bueno, todo es peor todavía. En fin, que no hay un mapa, un croquis, algo que se pueda explicar y se entienda claramente de este absurdo que es el suministro de combustible en la isla.
La aerolínea Cóndor no ofrecerá más vuelos a Cuba a partir del próximo verano. Sí, trasladará esas capacidades a otros destinos que gozan de mayor demanda. Así lo ha comunicado esta empresa alemana, que ha aclarado que dejará de volar a la isla a partir del próximo mes de mayo. Esto es un verdadero mazazo a las expectativas de ciertas cifras y números de viajeros llegados a Cuba, que, como saben, al final significa pues oxígeno para la economía, interacción comercial y recursos para las arcas locales, y también para los emprendimientos que florecen alrededor de estas zonas turísticas. Sin embargo, las malas noticias se acumulan y hemos visto que este año ni siquiera se van a cumplir las expectativas a la baja de la cantidad de viajeros llegados a Cuba, y para colmo ahora esta aerolínea Cóndor, que volaba de manera ininterrumpida a la isla desde los años 90, con excepción, claro está, de los meses del cierre por la pandemia, bueno, pues esta aerolínea, que ya había pasado a ser prácticamente parte del escenario, del paisaje turístico cubano, ya no volará. No se sabe si después retomará sus vuelos una vez que llegue la temporada alta de 2025, pero es un golpe duro para las expectativas oficiales y marca una tendencia que no solamente es así porque los viajeros europeos están también afectados por la crisis, la inflación, la guerra de Ucrania, que ha sacudido los bolsillos en todas partes, sino especialmente por la falta, la pérdida de atractivo del destino Cuba. Debido, ya saben, no se pueden garantizar las condiciones mínimas de calidad y confort, los largos apagones que se ciernen sobre la isla y la inseguridad, además del caos financiero y monetario que nadie entiende, ni los que vivimos dentro de Cuba. Los consultorios del médico de la familia, ese primer eslabón de la cadena de atención sanitaria en Cuba, están de capa caída. Más bien están en franco retroceso por varias razones. El éxodo de los profesionales sanitarios a otros sectores que son económicamente más atractivos, pero también huyendo de las pésimas condiciones laborales y de higiene que se viven en los centros hospitalarios, en los policlínicos y también en los consultorios médicos de cada barrio. En el caso de la provincia de Las Tunas, por ejemplo, 4 de cada locales de este tipo carece de servicio de agua. Ustedes se imaginan una atención primaria de salud sin ese preciado líquido. ¿Cómo se puede tratar a los pacientes con higiene, con garantías y seguridad, si un médico o una enfermera no se pueden lavar las manos, no tienen las condiciones siquiera para mantener la higiene de estos consultorios? Les recuerdo que en los años 90, desde finales de los 80 y a lo largo de todos los años 90, a pesar de la crisis que vivió Cuba, el llamado periodo especial, se siguieron construyendo masivamente estos consultorios del médico de la familia. Normalmente eran módulos donde abajo estaban las consultas primarias, y encima o a un lado vivía el galeno, la enfermera u otro personal relacionado con este consultorio. Estos locales han ido deteriorándose, perdiendo muchas veces las puertas, cayéndose el techo, y pues el sistema hidráulico es uno de los puntos más afectados hasta el momento, que no pueden brindar servicio porque no tienen agua. Esto es un vivo ejemplo de todas aquellas campañas ofensivas que tuvieron mucha algarabía en los planes oficiales y en los titulares también de la prensa oficialista, y que han ido cayendo en el olvido. Daño al final para los pacientes que no reciben esa atención primaria y tienen que terminar en los policlínicos y en los hospitales, en los cuerpos de guardia, donde el problema se repite: la falta de insumos y el deterioro de la infraestructura, más el éxodo de personal. Diciembre es el mes de la familia, del balance de todo un año y también de la buena música. Por eso les recomiendo que pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio, busquen los detalles de la gira que está ofreciendo el cantautor cubano Carlos Varela, al menos en 3 ciudades de Florida, Estados Unidos. Sí, allí en Miami, Tampa y Jacksonville estará a lo largo de este mes, el último de 2020,
2024 con su gira titulada Nada es como antes, la misma denominación de su nuevo álbum, un álbum que hay que escuchar sí o sí, porque el autor de temas muy conocidos como Jalisco Park, también aquel que narraba de manera metafórica a través de la historia de Guillermo Tell y su hijo la falta de voluntad política en Cuba para dar paso a las nuevas generaciones. Bueno, pues el autor de esas canciones que nos hicieron reflexionar, sensibilizarnos y echar nuestras lagrimitas, está ahora con su nuevo disco Nada es como antes, que mezcla sonoridades, pero también mantiene esa reflexión sobre la realidad cubana ahora desde una óptica también de la distancia, la separación, los dolores del exilio. Así que pasen por la cartelera, busquen los detalles y disfruten, si están en alguna de esas 3 ciudades de Florida, Estados Unidos, la gira de Carlos Varela. Y con esto sí, me despido hasta mañana jueves, mi día más que preferido de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.